Vamos a escuchar entonces al doctor Arturo Iglesias y le queremos también dar la bienvenida al profesor Roberto Pedraza, quien es el secretario de Turismo y Cultura del Estado de Hidalgo. Bienvenido, profesor. Encantado de tenerlo aquí. Adelante, por favor. Un poco más para acá, para no. Muchas gracias. Gracias de verdad, doctor Palacio, por esta oportunidad de estar aquí. Gracias también al señor secretario de Turismo del Estado de Hidalgo. Yo presentaré este proyecto con mucho orgullo, pero también representando a un grupo muy grande de personas que han estado trabajando atrás de esta idea de este proyecto Geoparque Comarca Minera. Aquí más adelante hablaré también, desde luego, de los socios que están en el impulso de este geoparque, de este proyecto. Sí, a lo mejor nos pueden ir pasando las diapositivas. Ah, entiendo. Claro. Entonces les voy pidiendo, ¿no? Les voy pidiendo. Sí. Bueno, esta es la zona de localización del proyecto, de este proyecto Comarca Minera. El proyecto se localiza en el centro del país, dentro del estado de Hidalgo. Posee un clima templado, estas altitudes que se muestran ahí, hay una diferencia importante entre 1300 y 3200. Y desde luego en esta parte del país, como en gran parte de todo el país, desde luego también, se habla en las poblaciones, en este caso, dos lenguas indígenas, el náhuatl y el otomí. La siguiente. Estas son las generalidades del territorio aspirante. Hay una superficie de casi 2.000 kilómetros cuadrados que pensamos que conforman este geoparque. La población es alrededor de 500.000 de personas, según un censo de hace algunos años, seguramente será un poco más actualmente. Hay 9 municipios involucrados, 524 localidades. Algo muy importante que mencionar es que una parte importante del territorio aspirante ya es un área natural protegida desde diferentes aspectos, incluido uno que tiene que ver con reserva de la biosfera de la UNESCO. La distancia desde la Ciudad de México al centro del proyecto Geoparque son 100 kilómetros en línea recta, pero bueno, eso no dice mucho con respecto del tráfico y de las carreteras, pero es considerablemente cercano. Uno desde luego puede ir a la región viviendo en esta ciudad, ir a la zona y regresar el mismo día, o desde luego que pasar la noche o algunas noches en alguno de los puntos turísticos ya existentes de la zona. Tiene estos 3 aeropuertos cercanos, desde luego el de la Ciudad de México es uno de los aeropuertos cercanos. La facilidad de acceso es muy importante y, como se podrán imaginar, el potencial de crecimiento ante el eventual geoparque, pues de visitantes me refiero, es notable, ¿no? Vivimos en una ciudad de más de 20 millones de habitantes y una zona grande, muy poblada. La siguiente. Con respecto al patrimonio geológico, la región está situada sobre todo en el eje volcánico, neovolcánico transmexicano, pero también la parte norte de la zona, pertenece a la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Oriental. Aquí se muestra, bueno, algunos de los geositios
como los prismas basálticos, ¿no? Un lugar donde ya se recibe una cantidad importante de turismo. Aquí otros 3 geositios, uno por ejemplo el Cerro de San Cristóbal, en donde es un geositio interesante y además ahí se anotó por primera vez la ocurrencia de un mineral que tiene el nombre del cerro, que es la Cristobalita. Aquí se muestra el territorio, las rutas de las que hablaremos más adelante. La siguiente. Esta es una gráfica que muestra, un mapa que muestra las áreas naturales protegidas en distintos colores. La 1 es la Reserva de la Biosfera de la Barranca de Mistitlán, que es una declaración de la UNESCO. El número 2 son número 2 es el Parque Nacional El Chico, el primer parque nacional decretado, de hecho a finales del siglo XIX, decretado parque nacional. La zona 3 y 4, parques estatales, y otros 4 sitios que están mencionados en la zona que tienen alguna denominación, en ese caso local. La siguiente. Con respecto al patrimonio cultural, es muy rico, francamente. Hay arquitectura, mostraremos algún ejemplo de la arquitectura. Hay una tradición y un patrimonio minero muy, muy importante. Yo creo que es reconocido en todo el país que esta zona, bueno, junto con algunas otras, como mencionaba la persona del Tlalpujagua, pero es una zona minera por excelencia reconocida desde hace mucho, mucho tiempo. Este patrimonio minero industrial es hoy en día en una parte importante sitios turísticos que se pueden ya visitar. Hay artesanías de plata, obsidiana y arcilla. Hay que mencionar, por ejemplo, que estas de obsidiana, hay uno de los geositios que se proponen, es un sitio prehispánico muy importante en la generación de obsidiana, donde se puede, digamos, encontrar aún hoy en día puntas de flecha labradas con la obsidiana. Es un sitio donde se explotó obsidiana desde época prehispánica. Algunos otros aspectos, uno no menor, para mí muy mayor, que es la gastronomía. En este caso, desde luego, hay una gastronomía asociada justamente a este patrimonio minero. Específicamente, hay muchas cosas, ¿no? El señor secretario seguro nos puede decir muchas más, pero con mucho orgullo es donde en México se comen pastes, se producen pastes, que es una empanada rellena de carne con papa. Y es importante, digamos, más allá de que sí es muy rico, pero es importante por el origen que tiene, que es justamente con los mineros ingleses que llegaron a México y que, digamos, tenían como uno de los alimentos. Se podrán imaginar que como a todos los mexicanos, pues le ponemos una salsa con picante, y el paste inglés, pues con todo respeto, pero mejora sustancialmente. La siguiente. Con respecto al patrimonio cultural, aquí una muestra en la ciudad de Pachuca del reloj monumental, aquí mostrado a su izquierda con el número 1 como dentro de lo que pretendemos como geoparque. La siguiente. La siguiente, por favor. Aquí otro de los ejemplos de arquitectura, el convento de Pasoyucan, de arquitectura barroca, al sur del territorio que pensamos que podría ser denominado como geoparque. La siguiente. Un ejemplo del patrimonio minero industrial, esta mina Costa, aquí señalada en el número 3 en el mapa de la izquierda. La siguiente. Bueno, con respecto del patrimonio cultural intangible, algo muy importante. Desde luego esta zona ha sido interesante desde hace muchos, muchos años. Alexander von Humboldt, este gran viajante, digamos, y a las zonas, ¿no? En 1803 hizo unos bocetos de las rocas basálticas de
los prismas basálticos de Huasca, una zona muy bonita y además que ya tiene una gestión, digamos, de recibir visitantes, ¿no? Como muchos de los otros geositios que presentamos como probables. El Real del Monte es uno de los primeros sitios mineros de México. También es un sitio visitable, está muy cerca está prácticamente al lado de una carretera muy importante que lleva productos del centro del país al Golfo de México y viceversa, a la zona norte del Golfo de México y viceversa, y que tiene un impacto muy importante. Este es Mineral del Monte, un sitio turístico considerablemente visitado. Aquí, con respecto de la toponimia del nombre del Real del Monte, aquí mis compañeros prepararon esto, donde ya en épocas prehispánicas tenía que ver justamente su nombre con la parte alta de esta zona del estado de Hidalgo. Como mencioné antes, bueno, pues la gastronomía que sobre todo como ícono está el paste, pero que va mucho más allá del paste. Desde luego hay otros platillos muy típicos de de esta zona de Hidalgo. La siguiente. Con respecto a los aspectos socioeconómicos, la zona tiene por sí sola ya un potencial muy importante con respecto del alojamiento. Yo creo que aquí, digamos, la propia ciudad de Pachuca, esta es una búsqueda muy rápida con respecto de algún tipo de habitaciones, pero el total estimado de visitantes que se pueden recibir en la ciudad de Pachuca y en los alrededores es muy, muy importante. Además de lo que mencionamos con respecto de los sitios como Reserva de la Biosfera o Parque Nacional, están la denominación de pueblos mágicos de 3 puntos, de 3 poblados que estarían dentro de este proyecto. Uno de ellos es Huasca de Ocampo, otro es Mineral del Chico y otro, el que hemos mencionado, Mineral del Monte. Esta denominación de pueblos mágicos pues les da, digamos, una característica muy especial y los hace muy, muy visitados, ¿no? Mineral del Chico es un lugar muy visitado, supongo que de hidalguenses, pero también muchas personas que venimos de la Ciudad de México. La siguiente. Bueno, este es un ejemplo de la mina de Acosta, otro sitio turístico que ya es visitado, que tiene, digamos, cierta infraestructura para recibir visitantes. La siguiente. Un ejemplo de San Miguel Regla. En San Miguel Regla, que es una hacienda de origen minero, que actualmente se ocupa justamente para reuniones científicas y de otro tipo, también para reuniones sociales, digamos, como bodas, ¿no? Aquí creo que está montado, por ejemplo, como para una boda. La siguiente. Bueno, algunos del tipo de alojamientos que hay en Mineral del Chico, en esta zona del Parque Natural del Chico, con, digamos, gestión muy, muy imbricada dentro de las poblaciones. La siguiente. Bueno, aquí también un ejemplo de lo que ya se hace en uno de los geositios que proponemos como geositios, visitas con respecto en este caso, minas que se pueden ya visitar dentro de este territorio. La siguiente. Bueno, con respecto de cómo está organizado este proyecto, la verdad es que se han sumado, diría yo, nos hemos sumado muchas instituciones, la UNAM notablemente con varios institutos, la Autónoma del Estado de Hidalgo, que ha sido muy importante por el entusiasmo que viene desde los propios estudiantes, ¿no? Ya hay un curso, un programa de servicio social con muchachos que están, por cierto, aquí, muchas gracias por su trabajo, algunos de ellos, donde se ha venido desarrollando este trabajo de campo en los diversos puntos, en los diversos geositios. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha mencionado su interés de estar sumado a este esfuerzo, y el Servicio Geológico Mexicano. El Servicio Geológico Mexicano, después del 85, en un afán de descentralización, por cierto, después del sismo del 85, ¿no? Un fenómeno, digamos, geológico desastroso, pero el Servicio Geológico Mexicano migró
sus oficinas centrales a la ciudad de Pachuca, de tal manera que las oficinas centrales del Servicio Geológico Mexicano están en la ciudad de Pachuca y desde luego naturalmente el conocimiento del estado de Hidalgo por esa razón y digamos su interés por este proyecto es notable. Desde la parte administrativa está la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que también ha expresado su interés, y desde luego el gobierno del Estado de Hidalgo a través de la Secretaría de Turismo, que bueno, seguramente el secretario nos hablará más, pero es muy, muy importante debido a que ellos ya tienen una coordinación de gestión con los prestadores de servicios turísticos municipales y ejidales en el Estado de Hidalgo. Esto estamos pensando como el organigrama de gestión, en donde hay sociedades científicas de geología y de cultura, sociedades desde luego con gran importancia en la zona. Por otro lado, hay una interacción con las áreas de turismo, con la educación, que pensamos que es algo muy, muy importante para la región. Una de las, digamos, buenas noticias es que apenas tenemos que el Instituto de Geología, quien tiene un proyecto que se llama el Terramóvil, que es un camioncito preparado completamente para la divulgación, que es una de las tareas fundamentales de esta universidad, una de las 3 fundamentales, pues va a estar visitando justamente algunos de los geositios. Bueno, desde el punto de vista de protección civil, nos parece importante el conocimiento del geoparque, también desde el punto de vista de la gestión de riesgos, de lo que implica la gestión de riesgos en la región, pero que podría ser extrapolado a otras zonas del país. Bueno, no mencioné como parte de los socios fundamentales la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas y Geólogos de México, y este proyecto es un proyecto incluyente que está tratando de sumar a todos aquellos que estén interesados y que puedan aportar. La siguiente. Secretario. Sí. Quiero inicialmente agradecer la invitación que se me hizo para esta exposición al director del Instituto de Geología, doctor Arturo Iglesias, por permitirnos estar aquí, y desde luego que de antemano el gobierno del Estado de Hidalgo, a través de su servidor, el secretario de Turismo, ve con beneplácito esto y la voluntad política para llevar adelante este tipo de trabajos. El Estado de Hidalgo ha sido desde hace algún tiempo a la fecha un promotor del turismo en todas sus variantes, en todas sus variables, y esto nos beneficiaría mucho, sobre todo al turismo que recibimos, que fundamentalmente es del Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Querétaro. Pero permítame primero que a nombre del gobierno del Estado de Hidalgo, que encabeza el gobernador Francisco Olvera, agradecer esta oportunidad y darles más que nada un pequeño relato de qué es la comarca minera, cómo se forma, dónde nace. Lo otro ya lo dijo el director. Comentarles lo siguiente. Alan Probert, un ingeniero minero nacido en Londres, habiendo investigado en diversos archivos históricos de México y España, descubrió relatos de testigos oculares sobre acontecimientos mineros de Pachuca y Real del Monte, que se remontaban al primer descubrimiento de plata en 1552. De esta investigación destaca la odisea de Cornwall a Real del Monte, en donde se demuestra la capacidad, perseverancia y voluntad de un puñado de hombres encargados de más de 1.500 toneladas de maquinaria desarrollada en Inglaterra y que fuera llevada a Real del Monte para reactivar la minería. Esta maquinaria fue llevada en 150 carros, sobrantes del ejército inglés y 760 arneses para bestias mulares, todo ello con el auxilio de muchos brazos mexicanos, contratados para esta tarea. De hecho, esto se consagra como la llegada de la revolución industrial a nuestra nación. En esta valoración del patrimonio y nuestra historia, podemos tratar de imaginar lo difícil de un viaje marítimo, desde Cornwall, Inglaterra, a Mocambo, Veracruz. Además, el gran reto hacia Real del Monte, para lo cual recorrieron más de 320 kilómetros, cruzando altas montañas, pasando por sitios en donde sufrieron tormentas implacables, inundaciones, y requirieron de mucho trabajo para hacer caminos transitables. Las bestias se enfermaban y morían.
La peor calamidad fueron las enfermedades que azotaron y diezmaron a los trabajadores, como fue una epidemia de fiebre amarilla. Finalmente, con una cuadrilla disminuida, la maquinaria y las nuevas esperanzas de industrializar la comarca minera arribaron el 8 de abril de 1826 a Real del Monte. Fue un día de regocijo y de triunfo para la flota de transporte, que después de tantas dificultades habían logrado por fin concluir esta labor e iniciar la de instalar la maquinaria en las minas todavía virreinales. Con este hecho que marcó la historia de hermandad entre dos pueblos, con la participación de todas las instituciones involucradas, aseguramos un desarrollo sostenido, fundamentado en el geoturismo y contribuimos a la protección de los puntos de interés y desarrollo socioeconómico de la región. Hidalgo tiene hoy que ofrecer mucho al mundo. Tenemos conventos, esperemos recibir la aprobación de la UNESCO para hacer patrimonio cultural, los arcos del Padre Tembleque, esperemos que nos vaya bien. Tenemos zonas arqueológicas con pinturas rupestres, haciendas, balnearios con aguas termales que son una maravilla. Tenemos mucho que ofrecer. Esto que hoy nos ofrecen, esto que hoy vemos, pudiera ser el complemento para dar más impulso al turismo del estado de Hidalgo. Un estado que está viviendo de esto, que tiene su principal fortaleza en la recepción de turismo ya también europeo, pero en poca cantidad. Hoy quisiéramos comentarles que, como lo comentaba el maestro, un estado tranquilo, a 1 hora de la Ciudad de México. Recientemente el INCO lo calificó el estado con más paz y tranquilidad social. Eso también lo queremos vender. Salir de la Ciudad de México para allá nos implica más que 1 hora, en una carretera de cuota o la libre, pero la de cuota no es cara, es de las más económicas del país y podemos estar en muy poco tiempo. Decirles que la gastronomía, que le faltó comentar al director, está basada fundamentalmente en platillos prehispánicos. Ojalá también algún día nos permitieran a ustedes demostrar que en el mes de abril se celebra una feria gastronómica con casi 1000 platillos con ingredientes de origen prehispánico. Hay un dicho en Hidalgo que dice que todo lo que se arrastra y vuela a la cazuela, y es cierto, allá nos comemos. Un poquito precisar al señor director que en Hidalgo convivimos 2 etnias indígenas, los nahuas y los ñañús, que no otomíes, él dijo otomí, para nosotros es peyorativo, los que hablamos la lengua no nos gusta, mejor decimos ñañús, el que habla con ayuda de la nariz, de la palabra ña, hablar, y ñu, de xiñu, que es nariz. Pero bueno, es otra historia. Y luego comentar también la cuestión del paste. El paste, pues es una empanada tradicional ya de la zona minera, de la comarca minera, que fue una herencia de los mineros ingleses. Llevaban al interior de las minas, para que no se descompusiera, el paste, que es una empanada con carne y papa. Ya, como dijo él, le pusimos los aderezos, incluyendo el chile también. Pero lo llevaban porque no se descomponía, y en la parte lateral una especie de trencilla, que es donde se agarraba el paste para comer lo demás, y lo demás lo tiraban por cuestión de higiene, que seguramente la tenían muy acendrada. Esas precisiones, esa gastronomía, ese patrimonio cultural que son conventos, zonas arqueológicas, iglesias muy hermosas, retablos, etcétera, están a la disposición. Pero si hoy con el Geoparque es un plus más para nuestro turismo, bienvenidos. El gobierno del Estado está abierto a este tipo de propuestas porque queremos lo mejor para el Estado. Muchas gracias. Gracias, faltan creo que 2 diapositivas. No, la siguiente, por favor. Faltan 3, sí. Bueno, el secretario ha hablado bastante acerca del turismo. Creo que la siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que vemos como las perspectivas y los retos a futuro. Desde luego, tenemos trabajo con respecto de la integración de los centros de información, visitas guiadas, prácticas escolares. Ahí la vinculación con la actividad científica y la sociedad.
Bueno, pensamos que está en un estado donde se puede presentar la candidatura y lo que estamos buscando es un mayor conocimiento, desde luego, en geoparques, participación en el curso intensivo en Grecia y, desde luego, aprendizaje de prácticas efectivas en el aprovechamiento del patrimonio para el geoturismo. Algo que seguramente me pasé rápido, pero que es muy importante, es mencionar, digamos, que ya hay unas rutas trazadas con geositios. La mayoría de esas rutas comienzan o terminan en la ciudad de Pachuca, lo cual hace, digamos, sencillo seguir estas rutas trazadas. Este es el proyecto que les presentamos y nuevamente agradecemos muchísimo la oportunidad de presentarlo en este foro y esperamos estarlo presentando en muchos otros más foros internacionales. Lo que hemos visto aquí de otros proyectos en Latinoamérica y en México, pues nos anima mucho a ver hacia adelante una red de geoparques en Latinoamérica y eventualmente pertenecer a una red de geoparques en el mundo. Gracias a estos colegas que han trabajado de verdad duro, ellos han hecho el trabajo, y a nuestros asesores, Joan Bosch y Mata Perelló, que como muchos de los otros que están en este proyecto lo han hecho de manera completamente voluntaria y se han sumado así. Les agradecemos mucho a todos nuestros colaboradores. Gracias. ¿Tenemos tiempo para algún comentario, alguna pregunta de parte de ustedes? Sí, Artur. Gracias. Antes de más, darles la enhorabuena por el proyecto y decirles que es importante que el señor secretario de Estado de Turismo esté presente como un acto de buenas prácticas para todos los otros proyectos que están aquí. Este apoyo institucional al más alto nivel es extremadamente importante para cualquier proyecto de geoparques. Por eso, señor secretario de Estado, también le agradezco su presencia. Hay una cuestión que gustaría de plantear. He visto el organograma de la entidad de gestión territorial. He visto también que existe dentro del territorio a ser considerado para geoparque una reserva de biosfera. No había ninguna referencia a la reserva de biosfera en el organograma de la entidad de gestión. Mi pregunta es, ¿cómo piensan establecer una relación de cooperación saludable y de maximización de sinergias con la entidad de gestión territorial responsable por el manejo de la reserva de biosfera? Sí, no lo mencioné y fue una omisión. La reserva de la biosfera es gestionada por la CONAMP, que es uno de los socios que estarían encima de este proyecto. De tal manera que, digamos, esta propia Comisión Nacional de Áreas Protegidas gestiona la reserva de la biosfera y, desde luego, no hay manera mejor de optimizar que estar trabajando con aquellos que son como parte del proyecto. Yes. I'm going to speak in English, I'm No sorry. problem, thank you. I saw on your first slide you showed the logo of one of our global geoparks from Central Catalonia, and I was wondering if you could explain what type of cooperation you received from that global geopark. I don't know if you could explain more than in this topic. The Central Catalonia Geopark is helping us. We have an academic relationship of many years because for our deposits and all other subjects of earth sciences research, but we have the support of several professors from Central Catalonia
that every year they come to Mexico and know perfectly the study area, and this is the support that we have from them. Just one other point, I noticed that you have the cultural link with Cornwall in the United Kingdom, and just to let you know that one of the global geoparks in Ireland, the Copper Coast, which is a copper mining area, was Cornish miners who came over to set up the mining there as well. So perhaps you could maybe explore a link between your area and the Copper Coast in Ireland. They don't have any Cornish pasties, though. Thank you very much. Yes, could be a very good combination between Irish beer and pasties, Mexican pasties, probably. Yes. Thank you. Gracias, buenos días. Gracias. Perdón. Gracias. Una duda, y lo he visto no solamente en esta presentación, sino también en las que se han hecho en el transcurso del día de hoy. Sería la pregunta, ¿han tenido en cuenta o han estado dando el seguimiento a los avances que se ha dado al interior de la UNESCO respecto a este tema de los geoparques? Es decir, el mes pasado se adoptó la decisión en el marco de UNESCO respecto a las directrices que hay que seguir. Veo que mucho de lo que se ha presentado ha sido en línea de lo que el Global Geoparks Network solicita, ¿no? Pero ¿qué tanto se le ha dado el seguimiento a lo que vendría justamente para después de octubre, si es que se adopta en el marco de la UNESCO, y lo que establecen las directrices? ¿Están teniendo también en cuenta este avance o en principio solamente se enfocan a la parte de lo que solicita Global Geoparks Network? Sí, muchas gracias por la pregunta. Desde luego, claramente yo no soy experto en geoparques. Sin embargo, sí tenemos asesores, digamos, cercanos en los que sí están muy conscientes de estas modificaciones. Yo creo que, digamos, desde mi punto de vista, y lo he platicado con mis colegas, nuestra idea del geoparque es una idea sólida, digamos, independientemente, quiero decir, no independientemente de las directrices. Claro que nos interesa muchísimo un reconocimiento eventualmente de la UNESCO, pero nosotros vamos a hacer un geoparque que funciona, pues. Es una idea sólida que tiene imbricación en la sociedad, que tiene una componente importante académica y que más allá, digamos, de los límites que se impongan, o sea, creo que vamos a ajustar naturalmente, digamos, incluido a las modificaciones. Vaya, la respuesta corta es sí, digamos, estamos conscientes de ello a través de nuestros asesores y estaremos mucho más cerca de ustedes ahora, ¿no? Nosotros somos como los nuevos en el tema de geoparques, pero estaremos mucho más cerca en las reuniones, aprendiendo desde luego de otros proyectos y pues buscando, digamos, hacer combinaciones, sociedades con otros lugares. Y buenas tardes, Alejandro Cabeza de la Facultad de Arquitectura. Quisiera preguntar cómo integran ustedes el aspecto social, que seguramente tienen toda una diversidad social, y a qué niveles, es decir, desde la pequeña comunidad hasta seguramente la parte de las ciudades o de los poblados. La participación del geoparque. Sí, si alguien quiere contestar más que esté ahí, Carlos. O el doctor Mora, si nos permiten. Sí. Aparte con la sociedad ya estamos trabajando, es decir, nos acercamos a ellos, les hemos dado cursos, impartimos unos materiales materiales que lo entiende un niño, pero que le atrae la lectura del adulto. Es decir, con todos ellos trabajamos para prepararlos para qué es un geositio, cómo se forma un geositio, cuáles serían las características de un geositio para que ellos pudieran entenderlo y al momento en que lo pueden entender, lo pueden transmitir, ya sea a los escolares que llegan como a los visitantes. Se está haciendo ese trabajo, se va a hacer más trabajo, estamos haciendo materiales y seguramente vamos a lograr el objetivo.
Algo muy corto con respecto de eso. Digamos, los sitios que ya tienen una infraestructura, como los propios prismas basálticos, digamos, que son inclusive gestionados socialmente, internamente, ven esto, ¿no? Esta posibilidad como una posibilidad de potenciar. Digamos, si hay geoparque o no hay geoparque, ellos van a seguir funcionando porque tienen esa estructura, digamos. Entonces, realmente, desde ese punto de vista, sí viene mucho de las ya organizaciones, ¿no? Del parque ecoturístico de las Navajas, los otros sitios, ¿no? Hay como una mezcla, pero sí hay algunos de estos geositios, ya geositios, no son, pues nadie les da la denominación, digamos, ya son geositios que están, digamos, muy contentos con esta posibilidad y que se sumarían. O sea, sí hay esta parte. También hay una parte académica importante, digamos, desde las dos universidades en las que, desde luego, estamos muy interesados en nuestra vocación es yo soy geofísico, pero los geólogos, los colegas de la Michoacana y me traicionó de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la UNAM. Alfonso Conde del Distrito Pachuca, de la Asociación de Ingenieros de Minas. En primero, pues felicitarlos, porque la verdad, con ustedes ahí adelante, esto estoy seguro que va a salir bien. En segunda, el Distrito Minero Pachuca, Real del Monte, tiene minas operando. Incluso hay una mina en El Chico, también, Capula, que es propiedad de la compañía Real del Monte y Pachuca. Yo casi estoy seguro que ese yacimiento que tenemos de plata en Pachuca está catalogado como uno de los 7 supergigantes de México, ¿eh? Quiere decir que existe mucha más plata de la que estamos pensando, que ya mucha gente dice, no, ya la minería ya. No es cierto, ¿eh? Ojo, el geoparque contempla en un momento dado que se pueda abrir, no sé, otra operación minera del tamaño de la que había antes. El maestro José Mata Parelló nos comentó, perdón, que en España ha sucedido, que creen que ya está el muertito ahí y como Lázaro, ¿no? Resucita. Porque... No, creo que es un aspecto muy, muy, muy importante que hay que tomar en cuenta. Haríamos suficientes protestas para que no se hiciera. No es cierto. Pero digamos, yo creo que es un punto muy importante, digo, hay que tomarlo en cuenta, desde luego. Pero ahora sí, un último comentario. Please, Patrick. Jose Luis, my colleagues are asking me to clarify a point that the gentleman made over here, but unfortunately I didn't understand what the question was, so maybe if somebody could explain to me what the question was, I can clarify. Yeah, he questioned about this region is possibly an important active mining center. It wasn't that question. No. The other. I don't remember exactly the question. Sorry. Okay, my question is, which the follow that the state is giving to the resolutions? In this case, the decisions adopted in UNESCO, and if they are considered what is going to happen in October if it's adopted in the conference, general conference of UNESCO. Just to clarify what may happen in November at the general conference in UNESCO is that UNESCO may choose to adopt UNESCO Global Geoparks as the new site designation. If they do that, the application process will change very, very slightly. All that will be added to the process is a letter of support from the country's National Commission or government body in charge of relations with UNESCO. But the actual format of the application remains almost identical as to what it is now. It will remain a bottom-up process with the exception that the application will go through the National Commission. So there's no real substantial change. Bueno, pues les agradecemos al doctor Iglesias y al profesor Pedraza su participación. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a continuar con el programa. Gracias a Froilán por aceptar este cambio. Nos van a presentar ahora el proyecto de Geoparque Entre Cañones en Chiapas. Lo presenta Froilán Esquinca.